6 de la tarde, 5 minutos, regresamos en esta transmisión especial del Canal Capital, aliada con un canal venezolano, un canal mexicano y una transmisión que se hace por vía streaming que nos permite conocer de primera mano lo que ocurre a esta hora en el Palacio de Bellas Artes en México. Ya tenemos a nuestro gerente Holman Morris, quien nos tiene información de primera mano. Ya en pocos minutos estaremos con él. Vamos a ver, Giovanni, las imágenes de lo que está ocurriendo en este momento allá. Perfecto, continúan llegando personalidades ahí al Palacio de Bellas Artes. Mientras yo les continúo contando que en 1955, entonces García Márquez le tocó irse del país, por la forma como él escribía y porque el general Gustavo Rojas Pinilla, quien en ese momento era quien mandaba en nuestro país, así lo consideró. Entonces le tocó exiliarse, viajar por diferentes países de Europa, la antigua República Democrática Alemana, la antigua Checoslovaquia, la extinta Unión Soviética. Por todos estos países se movió como corresponsal del periódico El Espectador, aunque en precarias condiciones, porque precisamente la situación económica de ese periódico en ese régimen de Rojas Pinilla era bastante difícil en ese momento. Publicó El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. Y seguía rodando por el mundo nuestro Nobel de Literatura para ese entonces. Después apareció en El Coronel, la obra relata la desesperanza de un viejo oficial de guerra de los 1000 días, aguardando por una carta oficial que había de anunciarle la pensión de retiro a que tenía derecho. La guerra de los 1000 días, recordemos, 1898, 1899 y 1900, época en la que se realizó la Guerra de los 1000 días en Colombia. Además fue corresponsal del Independiente cuando El Espectador fue clausurado por la dictadura de Rojas Pinilla y colaboró también con la revista venezolana Élite y la colombianísima Cromos, las revistas que en ese momento eran las que se movían en nuestro país. En su estancia en Europa, esta instancia en Europa le permitió a Gabriel García Márquez ver América Latina desde otra perspectiva. Suele suceder, hay que irse del país o hay que irse del continente para ver cómo o ver las cosas con otra mirada. Les señaló las diferencias entre los distintos países latinoamericanos y tomó además mucho material para escribir cuentos acerca de los latinos que vivían en la Ciudad Luz. Aprendió a desconfiar, París, la Ciudad Luz, aprendió a desconfiar de los intelectuales franceses, de sus abstracciones y esquemas o esquemáticos juegos mentales, y se dio cuenta de que Europa era un continente viejo, en decadencia, mientras que en América, y en especial en Latinoamérica, estaba lo nuevo, la renovación, lo vivo. Por eso su discurso en 1982 ante el Parlamento sueco, su discurso esperanzador de que miren a América Latina, a Latinoamérica de una forma distinta. A finales de 1957 fue vinculado a la revista del Momento y viajó a Venezuela, donde pudo ser testigo de los últimos momentos de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. En marzo de 1958 contrajo matrimonio en Barranquilla con Mercedes Barcha, unión de la que nacieron 2 hijos. Rodrigo, en 1959, Rodrigo fue la persona que estuvo pendiente todo el tiempo de la salud de García Márquez en el hospital en México. Fue el vocero de la familia. A Rodrigo se le bautizó en la Clínica Palermo de Bogotá por Camilo Torres Restrepo. Y el otro hijo, Gonzalo, quien nació 3 años después, en 1962. Al poco tiempo de su matrimonio, regresó a Venezuela. Tuvo que dejar su cargo en el momento y asumir un extenuante trabajo en Venezuela Gráfica, sin dejar de colaborar ocasionalmente con otros periódicos. Pese a tener poco tiempo para escribir, su cuento Un día después del sábado fue premiado. En 1959 fue nombrado director de la recientemente creada Agencia de Noticias Cubana Prensa Latina. Óigase bien, nombrado director de la recientemente creada en 1959 Agencia de Noticias Cubana Prensa Latina. En ese año fue que llegó el señor Fidel Castro
al poder en La Habana, bajando de la Sierra Maestra. En 1960 vivió 6 meses en Cuba y al año siguiente fue trasladado a Nueva York, pero tuvo grandes problemas con los cubanos exiliados y finalmente renunció. ¿Y por qué grandes problemas? Porque de esa época él empezó a simpatizar, a hacerse amigo de la familia de los Castro, que hoy todavía algún sector por ahí le critica eso a Fidel, a Gabriel García Márquez, su amistad con Fidel y toda la familia Castro. Entonces se trasladó a Nueva York, donde tuvo problemas con los cubanos exiliados por su forma de pensar. Después de recorrer el sur de Estados Unidos, se fue a vivir a México. Nos sobra decir que luego de esa estadía en Estados Unidos, el gobierno de ese país le negó el visado de entrada, porque según las autoridades, García Márquez estaba afiliado al Partido Comunista. Solo en 1971, cuando la Universidad de Columbia le otorgó el título de doctor honoris causa, le dieron un visado, aunque condicionado. Es decir, vaya, reciba y regrese la visa. La consagración, ya les tendré la historia de la consagración, 6 de la tarde, 11 minutos, ya tenemos contacto con nuestro enviado a Ciudad de México, Holman Morris. En este momento se encuentra en el Palacio de Bellas Artes. Holman, lo estamos escuchando en este momento, cuéntenos nuevos detalles. Háblame duro, Mauricio, por favor. Holman, te escuchamos en este momento, al fondo escuchamos los... Sí, bueno, regresamos aquí a Bellas Artes, al Palacio de Bellas Artes aquí en Ciudad de México, y sigue el homenaje a Gabriel García Márquez. Ahora, gente del común está leyendo diferentes párrafos de 100 años de soledad. Escuchemos, por favor. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla, entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aún a riesgo de su propia vida. Tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos. Al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra, se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras, la desesperación y la peste, antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. Vamos a ver aquí, que está subiendo aquí para el homenaje. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en directo en este momento para Colombia. ¿De qué se trata en este momento el homenaje? Pues ahorita estamos homenajeando a Gabriel García Márquez leyendo 100 años de soledad. Estamos leyendo por capítulos y hay también música colombiana, ¿no? ¿Y ustedes pertenecen a alguna organización? ¿Es espontáneamente que han organizado esto la tarde de hoy? Pues nos invitaron los de Literatura del Limba, la dirección de Literatura del Limba, a formar parte de este homenaje. Nosotros somos civiles, pero queremos mucho la obra de Gabriel García Márquez. ¿Qué obra recuerdas de García Márquez? Uy, pues muchas, pero la que más me gusta es 100 años de soledad. El amor, del amor y otros demonios también me gusta mucho, entonces. ¿Cómo es tu nombre? Dafne Varela. Dafne, muchísimas gracias. Vamos a seguir aquí entrevistando. Nos estamos dando cuenta que son varios los jóvenes de la Universidad de la UNAM de México, la Facultad de Literatura. ¿Cuál es tu nombre? Alba Teresa. Alba Teresa, ¿también de literatura de la UNAM? No, yo vengo del estado de Puebla. Vine aquí especialmente al homenaje de Gabriel. De Gabriel, de Gabo, como le decíamos los colombianos. El muy querido Gabo. ¿Qué es lo que te deja Gabriel García Márquez a ti? Muchas cosas, hizo grandes cosas, seguir
toda su ideología, leer todas sus obras, me deja algo grande, una gran admiración hacia este personaje colombiano. ¿Colombiano o latinoamericano? Ya un hombre del mundo. Del mundo, es del mundo. El mundo lo ama y seguirá en nuestros corazones. Ok, muy amable, gracias. Vamos a seguir aquí, vamos a llegar aquí con dos estudiantes, dos jóvenes que en este momento se aprestan a leer un capítulo de 100 años de soledad. Estamos en directo para Colombia. ¿Cuál es tu nombre? Enrique. Muéstranos qué libro tienes y qué parte vas a leer. 100 años de soledad. La parte en la que Úrsula le dice a José Arcadio que deje sus fantasías de gitano que había aprendido de Melquíades. Después precisamente de ese pasaje tan hermoso de 100 años de soledad, cuando aparece ese gran imán sacando todos los trastos de las casas. Ajá, y de que José Arcadio lo lleva por todo el pueblo queriendo sacar oro, no saca nada, solo saca una armadura del siglo XV. Es que Arcadio creía que con ese imán tan gigante que habían traído los gitanos se podría hasta sacar el oro de lo más profundo de las entrañas de la tierra. Entonces... Y Melquíades, que era un hombre honesto, le dice: para eso no sirve, y sin embargo lo convence, le da los imanes y de nada sirve que los lleve por todo el pueblo, no saca nunca oro. Bueno, ¿y ha escuchado vallenato? Sí. Bueno, está sonando en este momento, muchísimas gracias, está sonando en este momento La Gota Fría por un grupo que ha aparecido aquí, vallenato en México, se llama el grupo Guatapurí y toca en este momento La Gota Fría en este homenaje a Gabriel García Márquez desde el centro de la Ciudad de México, Palacio de Bellas Artes. Yo tengo un recado grosero para Lorenzo Miguel. Yo tengo un recado grosero para Lorenzo Miguel. Él me trató de embustero y más embustero es él. Él me trató de embustero y más embustero es él. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. García Márquez a mí sí me lleva, porque si me da la gana. García Márquez a mí sí me lleva, porque no me da la gana. ¿Qué cultura va a tener un negro y un meca como Lorenzo Morales? Ay, qué cultura va a tener si nació en los Cardonales. Ay, qué cultura va a tener si nació en los Cardonales. ¡Papá! A mí no soy extenso, a mí nadie me corrige, en mi nota soy extenso. A mí nadie me corrige para tocar con Lorenzo. Mañana sábado 10 la Virgen. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado 10 la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. Ay, Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito se creía, ay que quizá me iba a ganar. Ay, Moralito se creía, ay que quizá me va a ganar. Pero cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Pero cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender. Morales mienta a mi mamá, solamente
miente para ofender, para que también se ofenda. Ahora le miento la de él, para que también se ofenda. Ahora le miento la de él. Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina. García Márquez a mí sí me lleva, porque sí me da la gana. García Márquez a mí sí me lleva, porque no me da la gana. Bueno, aplausos. Ustedes no lo alcanzan a ver, pero tengo enfrente aquí las oficinas, diversas oficinas aquí en este momento están aplaudiendo, hacen diferentes gestos en este homenaje a nuestro querido Nobel, a ese gran hombre que pasa a la inmortalidad a partir de este momento, Gabriel García Márquez. Siguen los estudiantes de la Universidad Autónoma de México leyendo esas primeras páginas de 100 años de soledad en este momento. Todos resultaban incomprensibles. La posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el oriente. Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio cuando llegó Melquíades a poner las cosas en su punto. Exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque desconocida hasta entonces en Macondo, y como una prueba de su admiración, le hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea, un laboratorio de alquimia. Para esta época, Melquíades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener los jóvenes mexicanos, quizás como metáfora de la juventud latinoamericana, leyendo en este momento frases, párrafos de 100 años de soledad. Los jóvenes, a esos a quien Gabriel García Márquez les deja un gran legado, a quien enamora con su literatura, y ojalá jóvenes latinoamericanos que los ganemos para la causa de un mundo más justo. Los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. Era un fugitivo de cuantas plagas y catástrofes se habían flagelado al género humano. Sobrevivía a la plegaria en Persia, al escorbuto en el archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al beriberi en el Japón, a la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de Nostradamus era un hombre lúgubre, envuelto en una aura triste, con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos. Pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, tenía un peso humano, una condición terrestre que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas de la vida cotidiana. Se quejaba de dolencias de viejo. Bueno, siguen acercándose los jóvenes latinoamericanos, jóvenes que representan la esperanza de nuestro continente, jóvenes en los que siempre creyó Gabriel García Márquez. Hace una leve brisa, empieza a hacer un mejor clima en este momento en Ciudad de México. Cae el sol, hay una brisa que empieza a atraer a más gente del común, estudiantes, humildes, ricos, en fin, todos aquellos hombres y mujeres a los que impactó alguna vez la obra literaria de Gabriel García Márquez. Nos despedimos por ahora desde Bellas Artes aquí en el DF. En cualquier momento regresamos. Canal Capital, rindiendo homenaje a ese gran hombre, a ese gran colombiano, a ese gran latinoamericano, a ese hombre universal, Gabriel García Márquez. Muy bien, Holman Morris, 6:24 minutos desde la Ciudad de México, del Palacio de Bellas Artes, donde en contados minutos, 8 de la noche más o menos, se tiene presupuestado, inicia oficialmente ese homenaje que le rinde México y Colombia al Nobel de Literatura colombiano.
Entonces, les estaba contando, viene la consagración de Gabriel García Márquez y ocurre en el año 1966, cuando se dirigía desde Ciudad de México hasta el balneario de Acapulco. Entonces, Gabriel García Márquez tuvo la repentina visión de una novela que había estado masticando, rumiando, como dicen los literarios, sobre un tema que cambiaría la historia. Durante 17 años la estuvo pensando. Consideró que ya la tenía madura. Se sentó a la máquina de escribir y durante 18 meses, trabajando 8 horas diarias. Empezó a trabajar y su esposa era la persona que se encargaba de la casa en ese momento. En 1967 apareció entonces 100 años de soledad, novela cuyo universo es el tiempo cíclico en el que suceden las historias fantásticas. Es por eso que Gabriel García Márquez ha manifestado una y otra vez que los literarios, los escritores, se van de la realidad y los reporteros la viven diariamente, y por eso soñó siempre regresar a hacer reportería. Pestes de insomnio, diluvios, fertilidad desmedida, levitaciones, es lo que empieza a contar en esa obra. Es una gran metáfora en la que a la vez se narra la historia de la generación de los Buendía en un mundo mágico, en el mundo de Macondo. Macondo, su pueblo natal, Aracataca. Desde la fundación del pueblo hasta la completa extinción de la estirpe. Se cuenta de manera insuperable la historia colombiana desde la época del Libertador hasta los años 30 del presente siglo. Vamos a hacer una pausa ahí en esa historia de la novela que lo llevó a la inmortalidad, a Gabriel García Márquez, y vamos a ver cómo registró el mundo, la forma como se despide a Gabriel García Márquez. Muchos años después, allí estaba, pletórico de emoción y con el alma orgullecida, como decían sus ancestros guajiros, frente al rey Carlos Gustavo de Suecia y ante el mundo, el hijo del telegrafista de Aracataca, el nieto del viejo coronel de la Guerra de los 1000 días y de la abuela Tranquilina, Gabriel José de la Concordia García Márquez, recibía para siempre y desde siempre el Premio Nobel de Literatura. Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosas muy lindas. Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosas muy lindas. Una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro. Era diciembre de 1982 y el creador de la saga de los Buendía y de las historias real maravillosas de Macondo veía encima de sí mismo las incontables mariposas amarillas de Mauricio Babilonia en el auditorio de la Academia Sueca, donde estaba acompañado por una ruidosa comparsa de músicos y cantadores errantes de los cantos de su tierra, quienes semejaban las llegadas escandalosas de los gitanos de Melquiades en cada marzo de sus recuerdos. Habían pasado muchos años después de aquellas noches frenéticas de libros de Faulkner, Hemingway, Camus, Kafka, de los clásicos del siglo de oro español, acompañados con mucho licor barato y con las prostitutas tristes del Caribe de Colombia, y de una corte de locos desaforados como Álvaro Cepeda Zamudio, Germán Vargas, Fuenmayor y Ramón Villés en un bar de mala muerte llamado La Cueva y en lo que se conoció entre ellos como el Grupo de Barranquilla. A partir de esas lecturas y a partir de ese momento todas mis lecturas se orientaron en ese sentido, que era en la novela contemporánea. Y ahí me quedé, todavía no lograba salir. Allí con él, con Gabo, estaba también el recuerdo imborrable, perenne, de la masacre incontable de las bananeras en diciembre de 1928 en Ciénaga, muy cerca de Aracataca, cuando el hijo de Luisa Santiaga apenas tenía más de un año de haber nacido y un destacamento de soldados acribilló con tiros de fusil a miles de trabajadores que reclamaban mejoras laborales a la multinacional de los Estados Unidos, United Fruit Company. Ese episodio habría sido la confirmación de las violencias inacabables de su país. La historia la escuchó en la casa de sus abuelos, desde el más lejano de sus recuerdos. Se la contaban sus tías, su abuelo, el coronel, acompañada de los cotidianos relatos de los muertos que deambulaban en cada uno de los cuartos de la casa, la vieja casa de Aracataca. Quédese quieto, niño, deje de molestar, porque usted sabe que las ánimas salen y se lo van a llevar.
Esos recuerdos de niño aparecieron de repente, muchos años después, cuando conducía su viejo auto por una carretera mexicana y descubrió que lo único que tenía que hacer era sentarse a escribir lo que ya estaba escrito desde siempre, como los pergaminos de Melquíades. Era la crónica de ese viejo coronel que llega a Aracataca con su mujer, arrasados los dos por el peso cierto e insoportable en sus hombros de un muerto. Tú no sabes lo que pesa un muerto, le decía constantemente el abuelo al nieto, cada vez más sabido de escuchar las historias de su entorno, y que muchos años después contaría y escribiría al resto de la humanidad. En 100 años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada y tantas más, como Gabriel García Márquez, el hijo del telegrafista de Aracataca, quien dijo siempre: escribo para que mis amigos me quieran más. Se ha ido, ha muerto el más universal de los colombianos, el premio Nobel Gabriel García Márquez. 6 de la tarde, 30 minutos, precisamente de 100 años de soledad. Pablo Neruda, también ya fallecido, dijo: es la mejor novela que se ha escrito en castellano después del Quijote. Y si a uno le dicen eso, pues Ave María, ¿qué se puede esperar? William Ospina es un escritor tolimense, conocido por todos los colombianos seguramente, quien también entregó su versión sobre Gabriel García Márquez y su obra. Aquí está el informe. De un lado está un gobierno arrogante, resquebrajado y sin rumbo, respaldado por un periódico demente cuyo raro destino, desde hace muchos años, es jugárselas todas por presidentes que detesta. Fue de esa manera, la que conocía a fondo, solo con las palabras, como Gabriel García Márquez pudo contestar los señalamientos de sectores militares y extremistas en Colombia ante las acusaciones que lo vinculaban como militante del movimiento 19 de abril M-19 y que lo obligaron en los años 80 a abandonar su tierra. Las gentes asumen que el que no piensa como ellas es un demonio, es alguien que debe ir al infierno. Pero en toda sociedad democrática hay posiciones distintas y las personas deben luchar por su posición, pero respetar la posición del otro como lo que es, como una opción política distinta. A las volandas, junto a su inseparable Mercedes, y ante el acoso militar auspiciado por el gobierno intolerante del estado de sitio, debió refugiarse primero en la Embajada de México en Bogotá, y luego para siempre en el país de Benito Juárez, ese otro histórico defensor de derechos humanos, en un país que lo acogió como a uno de sus hijos más ilustres. Hay quienes piensan que hay que poner el énfasis en el mero castigo y en la mera venganza de todo lo que ha ocurrido, y no piensan en cuánto bien nos haría dejar de producir víctimas cada día y dejar de gastar las enormes fortunas que gasta el Estado colombiano en esa guerra. Su vocación de pacifista y de componedor de conflictos lo había llevado a servir de mediador con su gran amigo Fidel Castro en el interminable pleito de su patria para que las generaciones venideras tuvieran una segunda oportunidad sobre esta tierra. De modo que no, ilustres oligarcas de pacotilla, nadie se construye una vida así, con las puras uñas y con tanto rigor minuto a minuto, para salir de pronto con el chorro de babas de asilarse y exiliarse solo para vender 1 millón de libros, que además ya estaban vendidos. Esa fue siempre su voluntad, la de ayudar cada vez que era buscado por alguno de los intervinientes en los enfrentamientos que desde la masacre de las Bananeras en la Ciénaga de 1928 lo merodeaban tanto como sus fantasmas de Macondo. En sus genes quedó para la eternidad hacer el mayor esfuerzo por la pacificación de su país, y por eso siempre regresó, porque ese deseo era una fuerza mayor en sus adentros, superior a las amenazas y a los hostigamientos de quienes, muy a su pesar, tendrán que ver por fin a un país en paz en algún momento de la historia. 6:35 minutos, 33 minutos. Vamos a una pausa en esta transmisión especial de Canal Capital y ya regresamos con este hombre que sin duda alguna permanecerá vivo.